Y justo para hablarnos de la situación de Evo Morales en México, del contexto que rodea su llegada a nuestro país y de la situación actual en Bolivia, nos acompaña en la línea telefónica Tomás Milton Muñoz Bravo. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tomás, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, y es un gusto estar con ustedes y con el auditorio. El gusto es todo nuestro. Tomás, ¿qué sucede ahora en Bolivia bajo estricto apego a la Constitución de aquel país? ¿Qué podemos esperar? Ya hay una nueva presidenta. ¿Cuánto durará en el cargo? ¿Habrá elecciones en aquella nación? Si habláramos de elementos constitucionales, tendríamos que remarcar primero que se están rompiendo con una serie de normatividades que ya señalaron en la nota introductoria. El proceso por el cual Jeanine llega a convertirse en presidente está viciado de origen y en los siguientes días es posible ver algún tipo de protestas todavía muy fuertes, sobre todo por parte de aquellos que forman parte del movimiento al socialismo, que llevó a final de cuentas 3 veces a la presidencia a Evo Morales. Insisto, de manera legaloide, tendríamos que hablar que si se respetara la Constitución y que si se repusiera el proceso en el cual es nombrada Jeanine, se tendrían 90 días para convocar a nuevas elecciones. Pero reitero, básicamente lo que estamos observando es el fracaso de la institucionalización en Bolivia y en donde todos los actores están cometiendo a final de cuentas una serie de actos violatorios a sus propias leyes, ya sea en este caso la Constitución o incluso también las leyes electorales, que también lo hizo en su momento Evo Morales. Y sin duda, Tomás, es una situación bastante complicada porque este tipo de decisiones no están abonando en nada para que regrese la paz a las calles de Bolivia. Sin duda. De hecho, en este momento nosotros podemos apreciar al menos a 3 grandes fuerzas muy importantes que se van a estar disputando el poder en los siguientes días. Por una parte, recordemos que todavía hay una gran cantidad de legisladores que forman parte del movimiento MÁS, que reitero es el que ha llevado a Evo Morales a la presidencia, todavía cuenta con respaldo de la población, y por otra parte vemos a un moderado de centro izquierda, que es Carlos Mesa, que también se había manifestado en contra de los resultados de las elecciones, a las que calificó de fraudulentas, pero también a Luis Fernando Camacho, que es un personaje que ya se le ha llegado a catalogar como el Bolsonaro de Bolivia, precisamente porque tiene una serie de orígenes, primero que ha vivido en la opulencia, en segundo lugar porque es muy allegado a lo que es la religión católica, y de hecho el día de hoy la nueva presidenta, Jeanine, acaba de hacer un guiño a Luis Fernando Camacho al tomar y asumir la presidencia con una Biblia en la mano. Eso es preocupante, reitero, porque no estamos viendo puntos de coincidencia que permitan, a final de cuentas, superar esta crisis. Y estamos viendo, reitero, al menos 3 grupos que se estarán disputando en los siguientes días, insisto, la presidencia en Bolivia. Tomás, ¿consideras tú y has visto, has percibido intereses internacionales involucrados con lo que está sucediendo en Bolivia en la actualidad? ¿Y cuáles serían? Tradicionalmente, el gobierno estadounidense siempre ha tenido presencia en lo que se refiere a los países latinoamericanos, desde México, como todos sabemos, hasta la Patagonia. Y en estos momentos ya podemos afirmar que de parte de las autoridades estadounidenses sí hubo un beneplácito exprofeso para apoyar lo que es a final de cuentas la salida del poder de Evo Morales, que reitero, si bien podemos criticar el fraude, o al menos así se le acusa, el fraude electoral, tendría que haber terminado su periodo en el gobierno, por lo que estamos viviendo en este momento una especie de golpe cívico policial que a final de cuentas lo ha destituido y ha violentado también, insisto, lo que es el orden constitucional en Bolivia. Pues sin duda un tema bastante complicado y el panorama que viven los bolivianos será todavía mucho más difícil en los próximos días para saber cómo es que se hacen respetar las leyes en aquel país. Gracias, Tomás, muy buenas noches. Un verdadero placer, muy buena noche.